El capo de la mafia estaba sentado solo en la esquina más oscura de la cantina, cuando una niña de 3 años se acercó y preguntó: «¿Por qué estás tan solito, señor?». Sus manos curtidas, manchadas con sangre invisible de 2 décadas, construyendo un imperio criminal, se detuvieron alrededor del vaso de whisky que había permanecido intocado durante la última hora. Alessandro Dante Marchetti, el hombre más temido de toda Ciudad de México, el mismo que había ordenado la desaparición de rivales sin pestañear, el arquitecto de una red de narcotráfico que se extendía desde Tijuana hasta Guatemala, se quedó completamente inmóvil ante aquellos ojos color miel que lo observaban con una curiosidad pura, sin rastro del miedo que veía en todas las miradas adultas que se cruzaban con la suya. La niña llevaba un vestido rosa descolorido con pequeñas flores bordadas a mano. Sus zapatos desgastados hablaban de una vida de escasez, y en su mano derecha sostenía un pequeño conejo de peluche gris que había conocido días mejores. Pero lo que detuvo el corazón endurecido de Alessandro fue la sonrisa que iluminaba su rostro redondo, una sonrisa que no conocía la existencia de hombres como él, de imperios construidos sobre cenizas y lágrimas. «Valentina, por Dios, ven acá inmediatamente». La voz de una mujer joven atravesó el silencio tenso que se había instalado en la cantina semivacía, y Alessandro observó cómo una mesera de aproximadamente 28 años corría desde la barra, su rostro pálido de terror absoluto, sus manos temblando visiblemente mientras intentaba tomar a la niña por los hombros para alejarla del hombre que todos en ese vecindario conocían solo como Don Alessandro, el fantasma que caminaba entre los vivos, el demonio vestido de Armani que convertía enemigos en recuerdos borrosos. «Lo siento muchísimo, señor. Ella no entiende. Es solo una niña. Por favor, perdónenos». Las palabras de la mujer salían atropelladas, su acento revelando raíces rurales de algún pueblo de Oaxaca, y Alessandro pudo ver el pánico genuino en sus ojos verdes mientras sujetaba a Valentina contra su uniforme descolorido de mesera, un uniforme que había sido lavado tantas veces que el color original era apenas un recuerdo. Los 3 guardaespaldas de Alessandro, hombres enormes con trajes negros y abultamientos visibles bajo sus chaquetas que revelaban armamento pesado, se movieron instintivamente hacia adelante, pero Alessandro levantó una mano en un gesto casi imperceptible que los detuvo en seco, sus ojos negros nunca dejando de observar a la pequeña Valentina, que ahora miraba confundida entre el hombre silencioso y su madre aterrorizada. «No estás solito, mami», dijo Valentina con la lógica simple de los niños que aún no han aprendido a mentir, señalando a Alessandro con su conejito de peluche. «Tiene amigos allá», refiriéndose a los guardaespaldas que parecían estatuas de piedra vestidas de negro, pero luego se volvió nuevamente hacia Alessandro con esos ojos que contenían toda la inocencia que él había perdido hace 30 años en las calles violentas de Nápoles. «Pero tú pareces triste igual, señor. ¿Quieres a mi conejito? Para que no estés triste». La niña extendió el juguete raído hacia él, ese gesto simple y generoso que ningún adulto en su mundo haría jamás, porque en su mundo todos querían algo, todos temían algo, todos escondían algo. Pero esta niña de 3 años solo quería regalar su tesoro más preciado a un extraño que lucía triste. Alessandro Dante Marchetti, el hombre que había construido un imperio del terror, que había negociado con cárteles colombianos y tríadas chinas, que había sobornado a gobernadores y eliminado a fiscales demasiado curiosos, sintió algo romperse dentro de su pecho, una grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón después de que su propia familia fuera masacrada cuando tenía 20 años. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándome desde dónde nos estás viendo.
Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias que tocan el corazón. Guarda tu conejo, pequeña. Las palabras salieron de Alessandro con una suavidad que él mismo no reconoció. Su voz, normalmente dura como granito, ahora tenía un matiz que sus guardaespaldas nunca habían escuchado en 15 años de servicio, y vio cómo la madre, cuya placa de identificación revelaba el nombre Carmen Flores, lo miraba con una mezcla de sorpresa y cautela persistente. Alessandro sacó su billetera de cuero italiano, extrajo 5 billetes de 500 pesos y los colocó sobre la mesa manchada, una cantidad obscena para una cuenta que apenas llegaba a 150 pesos por el whisky que ni siquiera había tocado. «Para la niña», dijo simplemente, levantándose de la mesa con movimientos lentos y deliberados para no asustar más a Carmen, quien seguía sosteniendo a Valentina como si el hombre frente a ella fuera un tigre que podría atacar en cualquier momento, lo cual, reflexionó Alessandro con amargura, no estaba tan lejos de la verdad que todos conocían sobre él. «Señor, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar». Carmen intentó devolver el dinero con manos que todavía temblaban, pero Alessandro ya estaba caminando hacia la salida, sus guardaespaldas formando un perímetro protector automático alrededor de él. Y lo último que escuchó antes de que la puerta de la cantina se cerrara fue la voz aguda de Valentina preguntando: «Mami, ¿por qué el señor Triste se va tan rápido?». Durante 3 noches consecutivas, Alessandro no pudo dormir, algo que no le había sucedido desde sus primeros años en el negocio, cuando la paranoia era su compañera constante y el insomnio su estado natural. Pero esto era diferente. No era miedo lo que lo mantenía despierto en su penthouse de lujo en Polanco, rodeado de seguridad de última generación y obras de arte que costaban más que lo que Carmen probablemente ganaba en 5 años. Era el recuerdo persistente de esos ojos color miel que lo habían visto no como un monstruo, sino como un hombre triste que necesitaba un conejo de peluche para sentirse mejor. La 4ª noche, Alessandro tomó una decisión que sorprendió incluso a Marco, su jefe de seguridad y confidente más cercano durante 15 años de guerras territoriales y expansión criminal, cuando le ordenó que lo llevara nuevamente a aquella cantina modesta en el barrio de Tepito, un lugar donde normalmente solo pisaba para reuniones con distribuidores locales o para recordarle a algún comerciante retrasado en sus pagos de protección que la generosidad de don Alessandro tenía límites muy específicos. «Jefe, ¿está seguro?», preguntó Marco con la única familiaridad que se permitía después de tantos años juntos, sus ojos evaluando constantemente las amenazas potenciales mientras conducía el Mercedes blindado a través de calles que se volvían progresivamente más pobres y peligrosas, aunque peligrosas para cualquiera, excepto para el hombre que controlaba cada esquina, cada negocio, cada transacción ilegal en un radio de 20 kilómetros. La cantina estaba más llena que la última vez, trabajadores regresando de turnos agotadores, algunas parejas en mesas del fondo compartiendo cervezas baratas, y Alessandro vio cómo las conversaciones se apagaban gradualmente, como velas siendo extinguidas una por una cuando su presencia fue notada, el silencio extendiéndose como una mancha de aceite sobre agua mientras caminaba hacia la misma mesa de la esquina, sus guardaespaldas dispersándose estratégicamente por el local con la precisión de soldados que habían hecho esto 1000 veces antes. Carmen apareció casi inmediatamente, su rostro mostrando la misma mezcla de miedo y determinación que Alessandro reconocía de su último encuentro. Llevaba el mismo uniforme descolorido, pero ahora notó detalles que antes había pasado por alto. La forma en que lo había remendado cuidadosamente en el dobladillo, las manos ásperas de alguien que trabajaba sin descanso, la postura recta que hablaba de orgullo a pesar de las circunstancias difíciles.
¿Qué puedo servirle, señor?, preguntó Carmen con voz controlada, profesional, sin rastro de la familiaridad que podría surgir del hecho de que su hija había intentado regalarle su juguete favorito a este extraño peligroso hace 4 días. «Whisky solo», respondió Alessandro, sus ojos escaneando el local sin encontrar el pequeño vestido rosa que subconscientemente había estado buscando. «¿Tu hija?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, revelando un interés que inmediatamente hizo que Carmen se pusiera más rígida, sus instintos maternales claramente activándose ante cualquier amenaza potencial a Valentina. «Está en casa con mi vecina. Trabajo el turno de noche 3 veces por semana. Ella la cuida por 200 pesos. Carmen respondió con información que Alessandro no había pedido, pero que revelaba mucho sobre su situación. Una madre soltera trabajando múltiples turnos, dependiendo de la bondad de vecinos para cuidado infantil, porque las guarderías formales estaban fuera de su alcance económico, viviendo probablemente en algún departamento pequeño donde cada peso se contaba 2 veces antes de gastarse. Alessandro asintió silenciosamente y Carmen se retiró para traer su bebida, y él se quedó observando el local con ojos que habían sido entrenados durante décadas para identificar amenazas, oportunidades, debilidades, pero esta noche solo veía un establecimiento modesto, donde personas honestas venían a olvidar brevemente las dificultades de vidas vividas al margen de la prosperidad que él nadaba dentro, pero nunca disfrutaba realmente. Cuando Carmen regresó con el whisky, Alessandro deslizó otro billete de 500 pesos sobre la mesa. «Para la niña Valentina», dijo, usando el nombre que había quedado grabado en su memoria con una claridad que reservaba normalmente solo para enemigos que necesitaba recordar eliminar eventualmente, y antes de que Carmen pudiera protestar nuevamente, agregó en un tono que no admitía discusión, pero tampoco era amenazante: «No es caridad, considéralo un pago por hacerme recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo». Las visitas se convirtieron en rutina durante las siguientes 3 semanas. Alessandro apareciendo en la cantina 2 o 3 veces por semana, siempre en diferentes días, para mantener la impredecibilidad que había sido su táctica de supervivencia durante toda su carrera criminal. Pero Marco y los otros guardaespaldas notaban algo diferente en estas visitas. El jefe no venía a intimidar, a cobrar, a negociar. Simplemente se sentaba en su mesa de esquina, bebía un whisky que raramente terminaba y observaba, esperando. La 4ª vez que apareció, Valentina estaba allí, y cuando sus ojos color miel lo reconocieron desde el otro lado del local, la niña soltó un grito de alegría que hizo que todos en la cantina se tensaran esperando la reacción del capo. Pero Alessandro simplemente levantó una mano en un pequeño saludo que hizo que Valentina corriera hacia él, arrastrando a Carmen detrás como un bote pequeño arrastrado por una corriente irresistible. «El señor triste volvió», exclamó Valentina con la emoción pura que solo los niños pequeños pueden manifestar ante reuniones simples, y antes de que Carmen pudiera detenerla, la niña ya estaba trepando a la silla junto a Alessandro, su conejo de peluche gris firmemente agarrado en una mano mientras la otra se extendía para tocar el reloj Patek Philippe de $150,000 que Alessandro llevaba en la muñeca. «Esto brilla mucho», observó Valentina con fascinación, sus dedos pequeños trazando el bisel de oro, y Alessandro, que había matado hombres por tocar sus pertenencias sin permiso, se encontró sonriendo levemente ante la exploración inocente de la niña. «Valentina, por favor, no molestes al señor». Carmen intervino con voz tensa, intentando levantar a su hija de la silla, pero Alessandro negó con la cabeza, un gesto pequeño pero definitivo. «No es molestia», dijo, y por primera vez en años realmente lo sentía, porque en la presencia de esta niña, que no sabía que debía temerle,
que no quería nada de él, excepto tal vez compañía para su tristeza percibida. Alessandro encontraba algo parecido a la paz, un concepto que había sido teórico para él durante las últimas 2 décadas de violencia y traición constante. Valentina, percibiendo la aceptación en la respuesta del hombre, se acomodó más cómodamente en la silla y comenzó a contarle sobre su día con el entusiasmo desorganizado típico de los 3 años. Cómo había dibujado una casa con un sol amarillo enorme, cómo su mejor amiga en la guardería había compartido galletas con ella, cómo su mamá le había prometido llevarla al parque el domingo si el clima era bueno. Y Alessandro escuchaba todo con una atención que normalmente reservaba para informes de sus lugartenientes sobre movimientos de cárteles rivales o avisos de investigaciones federales que se acercaban demasiado a sus operaciones. Carmen observaba la escena con una mezcla de incredulidad y terror persistente. Conocía las historias sobre don Alessandro, todos en el barrio las conocían. Desapariciones misteriosas de quienes lo cruzaban, negocios que ardían hasta los cimientos cuando los dueños se negaban a pagar protección, rivales encontrados en tambos de aceite en terrenos baldíos. Y aquí estaba este hombre escuchando pacientemente mientras su hija de 3 años le explicaba con gran seriedad que los perros eran mejores, que los gatos porque movían la cola cuando estaban felices. ¿Tienes hambre?, Alessandro le preguntó a Valentina después de 20 minutos de conversación unilateral de la niña, y cuando ella asintió con entusiasmo, él miró a Carmen. ¿Qué le gusta comer? Carmen titubeó, claramente incómoda con la dirección que esto estaba tomando, pero la mirada expectante de Valentina la hizo ceder. Le gustan las quesadillas, señor, pero no es necesario. Yo puedo prepararle algo en casa después de mi turno. Alessandro ignoró la segunda parte de su respuesta y le ordenó a uno de sus guardaespaldas que trajera quesadillas de la cocina. Y cuando el hombre gigantesco regresó con un plato humeante que claramente había sido preparado con más cuidado del que normalmente se ponía en los pedidos de la cantina, porque nadie quería disgustar al capo atendiendo mal a la niña que inexplicablemente había capturado su atención, Valentina aplaudió y comenzó a comer mientras continuaba hablando entre bocados sobre temas que saltaban de uno a otro sin conexión lógica aparente. Alessandro observaba este despliegue de vida pura y sin complicaciones, y algo dentro de él, algo que había creído muerto y enterrado bajo capas de violencia y cinismo, comenzaba a despertar dolorosamente como un miembro entumecido recuperando circulación. Cuando Carmen terminó su turno 2 horas después, Alessandro vio cómo contaba cuidadosamente las propinas del día en una esquina de la barra, sus labios moviéndose silenciosamente mientras sumaba, y sin pensarlo mucho, caminó hacia ella y colocó 2.000 pesos sobre el mostrador. «No puedo aceptar esto», Carmen dijo inmediatamente, su orgullo evidente en cada línea de su cuerpo tenso. «No soy una caridad, señor. Trabajo honestamente por mi dinero». Alessandro respetó eso. Reconocía el orgullo porque él mismo había vivido con hambre de niño antes de que la violencia se convirtiera en su camino hacia la supervivencia y eventual prosperidad. «Entonces considéralo pago por la compañía de Valentina esta noche. Ella me hizo olvidar ciertos problemas por un rato. Eso vale más que 2.000 pesos para mí». A medida que pasaban las semanas, Alessandro descubrió detalles de la vida de Carmen a través de conversaciones fragmentadas durante sus visitas cada vez más frecuentes a la cantina. Había llegado a Ciudad de México desde un pueblo pequeño en Oaxaca hace 6 años, escapando de un matrimonio violento con un hombre que ahora estaba en prisión por intento de homicidio contra ella cuando intentó defenderse de una golpiza particularmente brutal. Había estado embarazada de Valentina durante el juicio,
Había dado a luz sola en un hospital público, mientras su familia la repudiaba por haber denunciado a su esposo ante las autoridades. Había trabajado en 3 empleos simultáneamente durante los primeros 2 años de vida de Valentina, hasta que su salud comenzó a fallar y tuvo que reducir a 2 trabajos: la cantina de noche y limpieza de oficinas durante las mañanas cuando Valentina estaba en una guardería subsidiada por el gobierno. Carmen vivía en un departamento de una habitación, en un edificio que Alessandro sabía que era controlado por una de sus operaciones de lavado de dinero. Pagaba 4,000 pesos mensuales por un espacio que probablemente tenía problemas de humedad y plomería deficiente, y aún así mantenía a Valentina limpia, bien alimentada dentro de sus posibilidades, y llena de la alegría inocente que solo es posible cuando un niño se siente amado incondicionalmente a pesar de las circunstancias difíciles. Alessandro comenzó a dejar cantidades cada vez mayores de dinero, primero 500 pesos, luego 1,000, eventualmente 5,000. Y aunque Carmen protestaba cada vez, Alessandro notaba que el dinero desaparecía, probablemente gastado en cosas necesarias para Valentina, zapatos nuevos para reemplazar los que tenían agujeros en las suelas, medicinas cuando la niña tosía con ese sonido húmedo que preocupaba a Alessandro más de lo que quería admitir. Tal vez algunos juguetes, además del conejo de peluche que permanecía como compañero constante de Valentina. La relación cambió una noche de noviembre cuando Alessandro llegó a la cantina y encontró a Carmen llorando silenciosamente en el callejón detrás del establecimiento, sus hombros temblando con sollozos que intentaba suprimir para que nadie dentro la escuchara, y cuando ella lo vio, intentó limpiarse las lágrimas rápidamente y componerse. Pero Alessandro ya había visto la vulnerabilidad, la desesperación que ella normalmente escondía detrás de profesionalismo y orgullo. ¿Qué pasó?, preguntó con una suavidad que sorprendió a ambos, y después de varios minutos de resistencia, Carmen finalmente se quebró y le contó que el dueño del edificio donde vivía estaba aumentando la renta a 6,000 pesos mensuales comenzando el próximo mes. Un aumento de 50% que haría imposible que ella mantuviera el departamento con sus ingresos actuales. Y las alternativas eran mudarse a un barrio aún más peligroso, donde la renta era más barata, pero donde había escuchado historias de niños siendo reclutados por pandillas desde los 5 años, o intentar encontrar un tercer trabajo, lo que significaría dejar a Valentina sola más horas con vecinos que, aunque amables, no eran responsabilidad suya cuidar a la niña indefinidamente. Alessandro escuchó todo esto con una calma exterior que ocultaba la furia creciente que sentía, no hacia Carmen, sino hacia un sistema que permitía que mujeres trabajadoras como ella fueran explotadas por propietarios codiciosos, aunque reconocía la hipocresía de su indignación, dado que él mismo se había enriquecido explotando debilidades humanas de formas mucho más oscuras que simplemente aumentos de renta. «Yo me encargo», dijo Alessandro, y cuando Carmen comenzó a protestar, él levantó una mano. «No es caridad, Carmen, es business. El edificio donde vives es mío, o más precisamente, es propiedad de una de mis compañías. El gerente que está aumentando rentas sin mi autorización va a tener una conversación conmigo mañana sobre sus decisiones empresariales». Carmen lo miró con ojos que habían pasado de lágrimas a shock. «Su edificio. Pero yo creía...» Alessandro asintió. «Sí, mi edificio, y tu renta se quedará en 4,000 pesos. De hecho, se reducirá a 3,000, porque me han informado que hay problemas de humedad en varias unidades que no han sido reparados apropiadamente y eso debe reflejarse en el precio». Era una mentira piadosa. Alessandro sabía que ordenaría reparaciones inmediatas en el departamento de Carmen, sin reducir realmente su renta porque necesitaba que ella mantuviera su dignidad.
Necesitaba que esto pareciera una corrección de injusticia empresarial y no caridad disfrazada. Carmen lo estudió por un largo momento, sus ojos verdes buscando algo en el rostro curtido de Alessandro. ¿Por qué hace esto? ¿Qué quiere de nosotras? La pregunta era directa, sin adornos, y Alessandro apreciaba esa honestidad brutal, porque en su mundo todos querían algo. Todos tenían agendas ocultas. Pero Carmen solo quería proteger a su hija y necesitaba entender las motivaciones del hombre peligroso que inexplicablemente se había involucrado en sus vidas. «No quiero nada», respondió Alessandro finalmente, y era casi verdad, casi, porque lo que quería no podía nombrarlo todavía, no podía admitir que este encuentro casual con una niña de 3 años había comenzado a desmantelar la armadura que había construido alrededor de su humanidad durante 30 años de violencia, traición y soledad elegida. Tu hija me hizo una pregunta hace semanas que nadie me había hecho en décadas. Me preguntó por qué estaba solo. La verdad es que he estado solo desde que tenía 20 años y vi morir a mi familia en Italia. He construido un imperio, pero no tengo con quién compartirlo. Tengo poder, pero nadie que me necesite por algo más que ese poder. Y luego llega Valentina, ofreciéndome su conejo de peluche porque piensa que estoy triste. Y tiene razón. He estado triste durante 30 años sin siquiera darme cuenta. Las palabras salieron como confesión, como admisión de debilidad que habría sido impensable con cualquier otra persona. Pero había algo en Carmen, en su fuerza silenciosa y dignidad inquebrantable a pesar de circunstancias que habrían destruido a personas más débiles, que hacía que Alessandro quisiera ser honesto por primera vez en décadas. Carmen lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, ella asintió lentamente. Valentina ve cosas que los adultos hemos olvidado cómo ver. Ella ve personas, no posiciones ni reputaciones. Pero, señor Alessandro, usted es un hombre peligroso, su mundo es violento, y yo no puedo exponer a mi hija a eso, sin importar cuánta ayuda me ofrezca. Tienes razón, Alessandro admitió, respetando su honestidad brutal incluso cuando dolía escucharla. Soy un hombre peligroso, mi mundo es violento. He hecho cosas que me han condenado a cualquier infierno que exista después de esta vida. Pero Carmen, en las últimas semanas con ustedes he recordado que alguna vez fui algo más que esto, que alguna vez tuve familia, tuve esperanzas, tuve sueños que no involucraban territorios criminales y cuerpos en tambos de aceite. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente, porque importaban más que cualquier negociación que hubiera conducido con capos colombianos o jefes de tríadas chinas. No te pido que me dejes entrar completamente en tu vida o en la vida de Valentina. Solo te pido que no me cierres la puerta totalmente. Déjame ser el tío extraño que aparece de vez en cuando, que tal vez les facilita algunas cosas cuando puede, que escucha las historias de Valentina sobre su día y recuerda brevemente lo que se siente ser humano. Carmen lo estudió durante un largo momento, evaluando riesgos y beneficios con la pragmática necesidad de una madre soltera que no tenía el lujo de rechazar ayuda por orgullo, cuando esa ayuda podría significar mejor comida para su hija, mejor vivienda, tal vez, eventualmente, mejor educación, pero también pesando los peligros muy reales de asociarse con un hombre cuya reputación estaba construida sobre violencia y miedo. Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones. Nunca hablas de tu trabajo frente a Valentina, nunca la expones a violencia de ningún tipo. Y si alguna vez siento que su seguridad está en riesgo por su asociación con usted, desaparece de nuestras vidas inmediatamente. ¿Entendido? Alessandro asintió, aceptando términos que normalmente habría considerado insulantes viniendo de alguien que no tenía poder de negociación real. Pero viniendo de Carmen, solo eran los límites razonables de una madre protegiendo a su hija. El cambio en la dinámica fue gradual, pero innegable durante los siguientes 2 meses. Alessandro comenzó a aparecer no solo en la cantina, sino también en el pequeño departamento
que ahora había sido renovado completamente bajo su supervisión personal. Las paredes repintadas en colores alegres que Valentina había elegido de una paleta de muestras. El techo reparado para eliminar las manchas de humedad. Ventanas nuevas que realmente sellaban y mantenían fuera el frío de diciembre. Calefacción que funcionaba consistentemente. Y muebles que Alessandro había seleccionado personalmente, asegurándose de que fueran cómodos y prácticos, pero no tan obviamente caros, que hicieran que Carmen se sintiera incómoda aceptándolos. Carmen había protestado cada mejora, cada adición, pero Alessandro simplemente le recordaba que era su edificio y que las reparaciones necesarias no eran negociables. Una mentira que ambos reconocían, pero que permitía a Carmen aceptar sin sentir que estaba recibiendo caridad directa. Las cenas se convirtieron en ritual. Alessandro apareciendo los domingos con ingredientes para cocinar juntos, o más precisamente, para observar mientras Carmen cocinaba y Valentina ayudaba, haciendo principalmente desastre con harina o verduras que intentaba cortar con cuchillos de plástico, mientras narraba historias elaboradas sobre las aventuras que ella y su conejo de peluche habían tenido durante la semana. Marco y los otros guardaespaldas permanecían fuera del departamento durante estas visitas, formando un perímetro de seguridad que había desconcertado inicialmente a los vecinos, pero que ahora simplemente aceptaban como parte de la nueva realidad del edificio donde vivían. Alessandro llevó a Valentina al zoológico de Chapultepec en un sábado soleado de diciembre. Carmen acompañándolos con expresión cautelosa, mientras observaba cómo este hombre temido por miles jugaba a que los monos estaban hablando con voces tontas para hacer reír a su hija, cómo compraba algodón de azúcar y globos sin pestañear ante precios inflados para turistas, cómo cargaba a Valentina sobre sus hombros cuando ella se cansaba de caminar para que pudiera ver mejor a las jirafas que la fascinaban. Carmen vio también cómo las personas se apartaban cuando reconocían a Alessandro, cómo conversaciones se apagaban en su presencia, cómo vendedores temblaban ligeramente cuando él se acercaba a comprar algo, y fue confrontada nuevamente con la realidad de quién era este hombre más allá de los momentos domésticos que compartían. Era un depredador que había elegido temporalmente comportarse como humano, pero cuya naturaleza fundamental no había cambiado solo porque jugaba con una niña de 3 años. Los domingos, esa noche, después de que Valentina se durmiera abrazando un nuevo oso de peluche gigante que Alessandro había insistido en comprarle, a pesar de las protestas de Carmen sobre malcriar a la niña, ellos dos se sentaron en el pequeño sofá del departamento compartiendo café, y el silencio entre ellos era diferente que antes, cargado con algo que ninguno nombraba, pero que ambos sentían creciendo como electricidad antes de una tormenta. «Esto no puede continuar», dijo Carmen finalmente, su voz baja para no despertar a Valentina en la habitación adyacente. «Te estás involucrando demasiado». Ella está comenzando a preguntar cuándo vas a volver. Dibuja imágenes donde incluye 3 personas que ella dice, somos tú, ella y yo. Esto es peligroso, Alessandro. No para mí, sino para ella, porque niños pequeños forman apegos, y luego cuando las personas desaparecen de sus vidas, quedan marcados. Alessandro sabía que ella tenía razón. Había cruzado líneas que no debería haber cruzado. Había permitido que esta pequeña familia se convirtiera en algo más que una distracción ocasional de su vida criminal. Había comenzado a planear su semana alrededor de estos momentos robados de normalidad. Había rechazado reuniones importantes con distribuidores porque coincidían con los domingos que pasaba con Carmen y Valentina. «¿Y si no desaparezco?», preguntó Alessandro, las palabras saliendo antes de que pudiera analizarlas completamente. «¿Y si esto se convierte en algo permanente?». Carmen lo miró con ojos que contenían dolor y comprensión simultáneos. «Tu mundo
No permite cosas permanentes que no sean violencia y traición. Lo sabes mejor que yo. Has visto suficientes familias de tus asociados ser usadas contra ellos. Has probablemente ordenado ataques contra seres queridos de enemigos para aplicar presión. Y ahora quieres crear exactamente esa vulnerabilidad para ti mismo. ¿Quieres poner un objetivo en la espalda de mi hija porque algún rival descubra que don Alessandro tiene debilidad por una niña de 3 años? La verdad de sus palabras golpeó a Alessandro como puñetazos físicos, porque Carmen había articulado exactamente el dilema que él había estado evitando enfrentar durante semanas. En su mundo, amor era debilidad, familia era vulnerabilidad. Apego era invitación para que enemigos encontraran formas de destruirlo usando lo que más valoraba. Había visto esto desarrollarse docenas de veces durante su carrera, capos poderosos reducidos a hombres suplicantes cuando rivales secuestraban hijos o esposas, jefes de cárteles entregando territorios enteros a cambio de la liberación de seres queridos, y ahora estaba considerando voluntariamente crear exactamente esa situación para sí mismo. «Puedo protegerlas», dijo Alessandro, pero las palabras sonaban huecas incluso para él, porque sabía que protección absoluta era imposible en su mundo. Siempre había brechas, siempre había traidores internos, siempre había momentos de vulnerabilidad que enemigos inteligentes podían explotar. Carmen puso su mano sobre la de él, un gesto simple que envió corrientes eléctricas por el brazo de Alessandro. «No puedes protegernos de lo que eres, Alessandro. No puedes construir muros suficientemente altos para mantener tu mundo separado de este. Eventualmente se sangran juntos, y cuando eso suceda, Valentina será quien pague el precio, y yo no puedo permitir eso sin importar cuánto». Se detuvo abruptamente, las palabras que había estado a punto de decir quedando suspendidas en el aire entre ellos como humo. «Sin importar cuánto qué», presionó Alessandro, necesitando escuchar lo que Carmen había dejado sin decir, y cuando ella lo miró con ojos que contenían emociones conflictivas que él reconocía, porque las sentía también, todo el cuidadoso control que ambos habían mantenido durante semanas se desmoronó. Carmen cerró la distancia entre ellos y besó a Alessandro con una mezcla de desesperación y rendición, y él respondió con una intensidad que sorprendió a ambos. Sus manos encontrando el rostro de ella, su pulso acelerándose de formas que no tenían nada que ver con adrenalina de violencia y todo que ver con este sentimiento que no había experimentado en décadas, tal vez nunca realmente, porque el amor joven de sus 20 años había sido interrumpido por sangre y muerte antes de poder madurar en 1900. Algo profundo. Se separaron eventualmente, ambos respirando pesadamente, y Carmen susurró: «Esto está mal. Estoy cometiendo el error más grande de mi vida dejándote entrar así, poniendo a Valentina en peligro, porque no puedo controlar lo que siento». Y Alessandro respondió con honestidad brutal: «Lo sé, pero Carmen, he vivido 30 años en un infierno de mi propia creación, rodeado de lujos pero completamente solo, y estas últimas semanas contigo y con Valentina me han mostrado que existe algo más. Algo que creía que estaba permanentemente fuera de mi alcance, y soy suficientemente egoísta para no querer renunciar a eso, incluso sabiendo los riesgos que representa para ustedes». Los siguientes meses fueron los más felices y simultáneamente más aterradores de la vida de Alessandro. Pasaba cada momento libre en el departamento pequeño que se había convertido en más hogar que su penthouse de lujo. Ayudaba a Valentina con rompecabezas simples y escuchaba sus teorías elaboradas sobre por qué el cielo era azul o por qué los pájaros podían volar, pero las personas no. Cocinaba con Carmen en las noches compartiendo historias de su pasado que nunca había contado a nadie. Las
Partes que no involucraban violencia, sino los recuerdos de su familia en Nápoles antes de la masacre. Su madre que hacía pasta fresca los domingos. Su padre que trabajaba en construcción y llegaba a casa exhausto, pero siempre tenía energía para jugar con Alessandro y sus hermanos. Carmen compartía también. Hablaba de su pueblo en Oaxaca, donde había sido feliz antes de casarse con el hombre equivocado. De cómo el nacimiento de Valentina había sido el único regalo de ese matrimonio terrible. De cómo cada día luchaba con el temor de no ser suficiente para su hija, pero se despertaba determinada a intentarlo nuevamente. Alessandro comenzó a imaginar futuros que antes habrían sido impensables. Valentina creciendo, tal vez yendo a buenas escuelas que él podría pagar, universidad eventualmente, Carmen dejando los trabajos agotadores y tal vez estudiando algo que la apasionara. Ellos tres, siendo familia de formas que desafiaban todas las reglas de su mundo criminal, pero que parecían posibles en los confines seguros de ese departamento pequeño, donde pretendían que el exterior no existía. Pero el exterior sí existía, y comenzó a filtrarse en su burbuja protegida cuando Diego Reyes, su teniente principal y hombre de confianza durante 12 años, comenzó a hacer preguntas sobre las ausencias cada vez más frecuentes de Alessandro de las operaciones diarias, sobre reuniones importantes siendo reprogramadas, sobre decisiones siendo tomadas sin la consideración cuidadosa que normalmente caracterizaba el liderazgo de don Alessandro. «Jefe, la gente está notando cambios», dijo Diego durante una reunión en el almacén que servía como sede no oficial de las operaciones de Alessandro, su tono cuidadoso, pero con un borde de desafío que Alessandro reconocía como peligroso. «Los hermanos Sinaloa están probando nuestras fronteras territoriales en Iztapalapa. Los colombianos están retrasando envíos porque sienten que hemos perdido enfoque. Nuestros distribuidores en Monterrey están preguntando si tal vez es tiempo de buscar nuevos socios porque don Alessandro ya no parece tan interesado en el negocio como antes». Alessandro escuchó el reporte con creciente tensión porque sabía que Diego tenía razón. Había estado descuidando aspectos del imperio que requería atención constante. Había estado tan consumido con Carmen y Valentina que había olvidado que en su mundo mostrar debilidad, incluso brevemente, invitaba desafíos que podían escalar rápidamente a guerra territorial y masacres. «Entonces recuérdales quién soy», respondió Alessandro con la frialdad que había perfeccionado durante décadas. «Los hermanos Sinaloa retroceden o encuentran a sus líderes en pedazos. Los colombianos reciben sus entregas completas, más 20% adicional sin cargo, como disculpa por retrasos y entendimiento de que próximos retrasos resultarán en terminación permanente de su distribución. Y los distribuidores de Monterrey reciben visita personal mía esta semana para recordarles términos de nuestro acuerdo». Diego asintió con satisfacción. Era la respuesta que había estado esperando, confirmación de que don Alessandro seguía siendo el mismo hombre implacable que había construido este imperio sobre cenizas de rivales eliminados. Pero Alessandro notó algo en los ojos de Diego, un cálculo, una evaluación que no había estado allí antes, y en ese momento supo que había cometido error táctico al mostrar su distracción. Tan obviamente, había creado dudas sobre su liderazgo en la mente de su teniente principal, y en su mundo dudas eran semillas que crecían rápidamente en traición si no se arrancaban inmediatamente. Esa noche, después de reuniones brutalmente largas, reafirmando su control y ordenando actos de violencia que temporalmente había logrado olvidar durante sus tardes con Valentina, Alessandro llegó al departamento de Carmen exhausto de formas que no eran físicas, sino espirituales, y cuando Valentina corrió a abrazarlo como siempre, él se encontró aferrándose a la niña con desesperación que la asustó ligeramente. «¿Tío Alessandro está bien?»,
preguntó Valentina con su preocupación característica por el estado emocional de otros, y Alessandro mintió suavemente. Sí, pequeña, solo cansado de trabajar mucho hoy. Pero Carmen lo observaba desde la cocina con ojos que veían más de lo que él hubiera querido, ojos que reconocían las sombras que había traído consigo del otro mundo. El mundo de violencia que siempre había estado allí, pero que habían pretendido exitosamente ignorar durante meses. Después de acostar a Valentina, Carmen confrontó lo obvio. Algo pasó hoy, puedo verlo en ti. Has vuelto a ese lugar donde estabas cuando te conocí, ese lugar frío y vacío. Y Alessandro no negó, porque mentirle habría sido insulto a su inteligencia. Mi mundo está reclamándome. He estado ausente demasiado tiempo y las consecuencias están comenzando a manifestarse. Rivales probando límites, aliados cuestionando compromiso, mi propio teniente evaluándome para debilidad. Allí Carmen se sentó pesadamente. El miedo que había estado suprimiendo durante meses finalmente emergiendo completamente. Entonces, esto termina, ¿verdad? Fue bonito mientras duró, pero eventualmente tu realidad tenía que chocar con esta fantasía que hemos estado viviendo. Alessandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. No tiene que terminar. Puedo manejar ambos mundos. Solo necesito ser más cuidadoso, más... Carmen lo interrumpió. ¿Más qué, Alessandro? Más brutal en tu trabajo para compensar por la suavidad que muestras aquí. Más violento para probar que Valentina y yo no te hemos debilitado. ¿Ves lo que esto te está haciendo? Estás siendo destrozado entre dos vidas que no pueden coexistir. La verdad de sus palabras era innegable, y Alessandro sintió la desesperación creciendo porque sabía que ella tenía razón, pero no podía aceptar que la única solución fuera renunciar a lo único que había dado significado a su vida en décadas. Entonces dejo todo, dijo Alessandro, las palabras saliendo impulsivamente. Dejo el negocio, nos vamos lejos, comenzamos nuevas vidas donde nadie nos conoce. Pero incluso mientras hablaba, sabía la imposibilidad de su propuesta, porque en su mundo no había retiros limpios, no había jubilaciones pacíficas. Los hombres en su posición solo dejaban el negocio en ataúdes o celdas de prisión. Carmen negó con la cabeza tristemente. No funciona así, lo sabes. Has construido un imperio demasiado grande para simplemente alejarte. Tienes enemigos que buscarían venganza si muestras esa debilidad. Tienes aliados que verían tu retiro como traición o peor como oportunidad para tomar lo que construiste. Y además, ¿realmente crees que podrías vivir vida normal después de 30 años siendo quien eres? Trabajando en algún trabajo regular, siendo nadie, teniendo que suprimir todos los instintos y habilidades que te han mantenido vivo y en control durante décadas. Alessandro no tenía respuestas porque cada punto que Carmen hacía era válido. Había estado viviendo en fantasía, creyendo que podía compartimentar su vida indefinidamente, que podía ser don Alessandro, el capo temido durante el día, y tío Alessandro, el hombre que jugaba con Valentina y besaba a Carmen durante las noches. Pero la realidad estaba demostrando que esos dos mundos no podían mantenerse separados sin costo creciente. La crisis llegó en marzo cuando Alessandro estaba cenando con Carmen y Valentina, el televisor pequeño del departamento mostrando noticias mientras comían, y de repente aparecieron imágenes de un almacén ardiendo en llamas. Reporteros hablando emocionadamente sobre lo que las autoridades sospechaban. Era guerra entre cárteles, cuerpos encontrados dentro con señales de tortura y ejecución, y Valentina, que ahora tenía 4 años y entendía más de lo que Alessandro hubiera querido, preguntó, inocentemente, «Mami, ¿por qué personas lastiman así a otras personas?» Carmen miró a Alessandro con expresión que comunicaba perfectamente. Este es tu mundo. Este es lo que eventualmente tocará a mi hija si continúas en nuestras vidas.
Y Alessandro no pudo sostener su mirada porque sabía que ella tenía razón absolutamente, que cada día que permanecía conectado a ellas era otro día que las exponía a riesgos que ningún amor podía justificar. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Alessandro y Carmen tuvieron la conversación que ambos habían estado evitando durante meses. La conversación sobre cómo terminar esto antes de que terminara en tragedia, y fue Carmen quien fue lo suficientemente fuerte para decir las palabras que Alessandro no podía formar. Tienes que irte, Alessandro, tienes que desaparecer de nuestras vidas completamente, porque mientras estés aquí, mientras Valentina te ame como te ama, mientras yo sienta por ti lo que siento, estamos todas en peligro constante. Alessandro quiso argumentar, quiso prometer protección absoluta, quiso jurar que encontraría formas de mantenerlas seguras mientras permanecía en sus vidas, pero las palabras morían en su garganta, porque finalmente enfrentaba la verdad que había estado evitando. Amaba a Carmen, amaba a Valentina de formas que trascendían cualquier sentimiento que había experimentado antes, y precisamente porque las amaba, tenía que dejarlas ir, tenía que removerlas de su vida antes de que su proximidad a él resultara en ellas siendo usadas contra él por rivales, o siendo lastimadas en fuegos cruzados de guerras territoriales o peor, siendo convertidas en objetivos intencionales por enemigos que entenderían exactamente cuánto dolor causaría su muerte o secuestro. «Te amo», dijo Alessandro, las palabras que nunca había dicho a nadie en su vida adulta. «Amo a Valentina como si fuera mía. Pero tienes razón, mi amor es veneno para ustedes, mi presencia es peligro constante, y no voy a ser responsable por su sufrimiento cuando inevitablemente mi mundo las alcance». Carmen estaba llorando abiertamente ahora. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplemente finges que nunca existimos? ¿Le digo a Valentina que tío Alessandro decidió que ya no quiere vernos más? ¿Cómo explico eso a una niña de 4 años que dibuja imágenes de ti todos los días, que pregunta cuándo vas a venir cada noche?» La solución vino de lugar inesperado. Marco, el jefe de seguridad de Alessandro, que había observado silenciosamente la transformación de su jefe durante los últimos meses, quien había visto tanto la felicidad que Carmen y Valentina traían a Alessandro, como los peligros crecientes que su distracción estaba creando, se acercó a Alessandro con propuesta que era simultáneamente brutal y compasiva. «Jefe, he estado haciendo algunos contactos discretos con la DEA», comenzó Marco, y Alessandro lo miró con shock, porque traición de su hombre más confiable era lo último que había esperado, pero Marco levantó sus manos apaciguadoramente. «Escúchame antes de reaccionar. La DEA lleva años intentando construir caso contra los hermanos Sinaloa, pero necesitan información interna que solo alguien de tu nivel puede proporcionar. Están ofreciendo acuerdos de cooperación que incluyen protección de testigos para familias, nuevas identidades, reubicación a lugares donde ningún cartel podría encontrarlos». Alessandro procesó esta información lentamente, entendiendo la magnitud de lo que Marco estaba sugiriendo. Traicionar a aliados y rivales por igual a cambio de oportunidad de dar a Carmen y Valentina vidas seguras lejos de su mundo. Aceptar prisión por algunos años, probablemente a cambio de cooperación que destruiría redes criminales que había tardado décadas en construir y conocer. «¿Por qué harías esto?», preguntó Alessandro, genuinamente confundido sobre motivaciones de Marco. «¿Qué ganas tú de mi caída?». Marco sonrió tristemente. «He estado contigo 12 años, jefe. Te he visto construir imperio, pero nunca te vi feliz hasta que conociste a esa niña y su madre. Y honestamente, estoy cansado también. Cansado de violencia. Cansado de mirar sobre mi hombro constantemente. Cansado de saber que probablemente moriré en tiroteo o prisión».
La DEA me ofrece mismo acuerdo si coopero. Nueva vida, posibilidad de tal vez tener familia propia sin miedo de que sean usadas contra mí. La traición, cuando vino, no fue de Marco, sino de Diego Reyes, quien había estado construyendo alianza secreta con los hermanos Sinaloa durante meses, prometiéndoles acceso a las rutas de distribución de Alessandro a cambio de respaldo para tomar control de la organización. Diego había notado los cambios en Alessandro, había interpretado correctamente que el jefe estaba distracted por mujer y niña, y había decidido que era momento de eliminar a su mentor y tomar su lugar. La primera indicación que Alessandro tuvo de la traición fue cuando Marco irrumpió en el departamento de Carmen una noche, su rostro mostrando urgencia que Alessandro había aprendido durante años, significaba peligro inmediato. «Jefe, tenemos problema serio. Diego hizo movimiento, tiene a sus hombres en posiciones alrededor del edificio. Creo que va a intentar secuestrar a Carmen y Valentina para forzarte a entregar territorio o peor». El miedo que Alessandro sintió en ese momento era diferente a cualquier miedo que había experimentado antes. No era miedo por su propia vida o seguridad, era terror paralizante ante la idea de que estas dos personas inocentes sufrieran por su arrogancia al creer que podía mantenerlas separadas de su mundo violento. «Sácalas de aquí», ordenó Alessandro a Marco, su mente ya calculando opciones y encontrando pocas que no terminaran en sangre. «Llévalas al safe house en Cuernavaca, la que solo tú y yo conocemos, y contacta a tus amigos de la DEA. Diles que estoy listo para cooperar, pero necesito protección inmediata para Carmen y Valentina, no negociable. Si no pueden garantizar su seguridad, entonces no hay acuerdo». Marco asintió y comenzó a mover a Carmen y Valentina, pero Valentina se resistía, llorando y extendiendo sus brazos hacia Alessandro. «No quiero irme, tío Alessandro. Quiero quedarme contigo». El corazón de Alessandro se rompió escuchando su angustia, pero sabía que no había tiempo para explicaciones gentiles o despedidas apropiadas. Se arrodilló rápidamente. Tomó el rostro pequeño de Valentina entre sus manos grandes y curtidas. «Pequeña, necesito que seas muy valiente ahora. Necesito que vayas con Marco y cuides a tu mamá por mí. Puedes hacer eso». Valentina, llorando pero confiando en él completamente como siempre había hecho, asintió, y Alessandro besó su frente antes de mirar a Carmen, cuyos ojos contenían miedo y comprensión y algo más profundo que no tenía tiempo de nombrar. «Te amo», susurró Alessandro. «Esto no es adiós, es solo hasta pronto, confía en mí». Y luego Marco las estaba moviendo hacia la salida trasera del edificio, mientras Alessandro y sus guardaespaldas restantes preparaban defensas para el asalto que sabían vendría. Diego llegó con 15 hombres armados con rifles de asalto y granadas, confiado de que su traición era completa y que encontraría a Alessandro desprevenido, pero lo que encontró en cambio fue trampa mortal, porque Alessandro había pasado 30 años sobreviviendo en mundo donde traición era moneda común y paranoia era sabiduría. La batalla fue breve pero brutal. Tiroteo que dejó 6 hombres de Diego muertos y el resto huyendo cuando se dieron cuenta de que el elemento sorpresa estaba perdido, y Diego mismo capturado vivo porque Alessandro necesitaba información sobre alcance completo de la conspiración. Necesitaba saber quién más estaba involucrado, cuánto habían prometido los hermanos Sinaloa a su exteniente a cambio de su traición. El interrogatorio que siguió no fue el interrogatorio profesional de criminal experimentado extrayendo información. Fue catarsis violenta de hombre, liberando meses de tensión y miedo. Y cuando terminó, Diego estaba muerto, y Alessandro tenía nombres de 5 otros traidores dentro de su organización, más confirmación de que los hermanos Sinaloa habían planeado tomar no solo su territorio, sino eliminarlo completamente, junto con cualquier persona asociada cercanamente con él. Lo que definitivamente
Habría incluido a Carmen y Valentina si Marco no hubiera descubierto el complot a tiempo. Alessandro llamó a los contactos de Marco en la DEA esa misma noche, y las negociaciones fueron sorprendentemente simples porque lo que Alessandro ofrecía era tesoro de información. Nombres, rutas, contactos en gobiernos mexicano y colombiano, detalles de operaciones de lavado de dinero, todo construido durante 30 años encima de mundo criminal. A cambio, Alessandro pidió solo 3 cosas: protección garantizada para Carmen y Valentina bajo programa de protección de testigos con nuevas identidades y reubicación al lugar donde ningún cartel podría encontrarlas, sentencia de prisión reducida para él mismo no más de 5 años, y promesa de que cuando saliera podría reunirse con Carmen y Valentina si ellas aún lo querían. Los federales aceptaron términos porque lo que Alessandro les daba era suficiente para desmantelar 3 organizaciones criminales mayores y procesar a docenas de funcionarios corruptos que habían permitido que operaciones de narcotráfico florecieran durante décadas. La operación coordinada que siguió fue más grande que cualquier cosa que las autoridades mexicanas habían intentado antes. Redadas simultáneas en 17 ubicaciones, arrestos de 53 individuos, incluyendo 2 gobernadores estatales y un senador federal. Incautación de $120 millones en efectivo y propiedades. Y lo más importante para Alessandro, destrucción completa de la red que Diego había estado construyendo con los hermanos Sinaloa. Alessandro se entregó voluntariamente en ceremonia, que fue televisada nacionalmente. Las imágenes de don Alessandro Marchetti, el capo más temido de Ciudad de México, siendo esposado y llevado a prisión federal, enviaron ondas de shock a través del mundo criminal porque todos entendían lo que su cooperación significaba. Ningún secreto estaba seguro, ninguna operación era confidencial. Décadas de acuerdos y compromisos estaban siendo expuestos bajo luz brillante de escrutinio federal. En prisión, Alessandro sirvió 4 años de su sentencia de 5 años, obteniendo reducción por buen comportamiento y cooperación continua con investigaciones en expansión, que eventualmente tocaron operaciones criminales en 6 países diferentes. Durante esos 4 años, Alessandro no tuvo contacto con Carmen o Valentina porque parte del acuerdo de protección de testigos era 0 comunicación que pudiera ser rastreada por enemigos buscando venganza. Pero cada noche antes de dormir en su celda pequeña, Alessandro pensaba en ellas. Imaginaba a Valentina creciendo, yendo a escuela en algún pueblo tranquilo, donde nadie sabía que su tío Alessandro había sido uno de los criminales más poderosos de México. Imaginaba a Carmen construyendo vida nueva, tal vez encontrando felicidad con alguien que no traía las sombras y peligros que él había traído a su mundo. Y aunque esa imagen le dolía, también le daba paz, porque sabía que estaban seguras, que su sacrificio había comprado sus vidas libres de violencia, que había sido su existencia completa durante 30 años. La liberación de Alessandro llegó en mañana fría de febrero, 4 años y 2 meses después de su rendición, y cuando salió de prisión federal, con ropa civil simple, identidad nueva proporcionada por programa de protección de testigos, ya no era don Alessandro Marchetti el capo, sino simplemente Alessandro Romano, carpintero de 52 años que supuestamente había pasado últimos años trabajando en Estados Unidos antes de decidir retirarse a México. Los agentes federales le dieron dirección en Puerto Escondido, pequeño pueblo costero en Oaxaca, donde olas del Pacífico rompían contra playas doradas y vida se movía con ritmo lento que era opuesto completo a la intensidad violenta de Ciudad de México, y le dijeron que Carmen y Valentina vivían allí bajo nombres diferentes. Pero la decisión de contactarlas o no era completamente suya porque programa de protección no requería reunión forzada,
solo proporcionaba oportunidad si todas las partes querían. Alessandro viajó a Puerto Escondido en autobús, rechazando oferta de transporte federal porque quería este viaje final hacia su nueva vida o hacia cierre de capítulo que había sido más significativo que todo lo que vino antes. Y durante 12 horas de viaje a través de montañas y valles, Alessandro reflexionó sobre transformación que había experimentado. De niño en Nápoles a criminal joven, sobreviviendo calles después de masacre familiar. De sicario trabajando para otros a capo, construyendo imperio propio. De hombre que creía que poder y miedo eran única forma de seguridad, a hombre que había descubierto que amor de niña pequeña que ofrecía su conejo de peluche era más poderoso que cualquier ejército de sicarios que había comandado. Puerto Escondido era exactamente tipo de lugar que Alessandro había imaginado para Carmen y Valentina. Calles tranquilas, donde niños jugaban sin supervisión porque crimen era prácticamente inexistente. Playas donde turistas se mezclaban pacíficamente con locales. Mercados donde vendedores conocían a sus clientes por nombre. Vida simple, que era opuesto absoluto al mundo de lujo tóxico y violencia constante que había sido realidad de Alessandro durante décadas. Encontró la dirección que agentes le habían dado. Pequeña casa pintada de azul claro a 2 cuadras de la playa, con jardín delantero donde flores tropicales crecían en profusión desordenada y hamaca colgaba entre 2 palmeras. Y Alessandro se quedó parado frente a la casa durante largo tiempo, reuniendo coraje para tocar puerta, porque repentinamente se dio cuenta de que no sabía qué encontraría detrás de ella. Tal vez Carmen había seguido adelante completamente. Tal vez Valentina, que ahora tenía casi 8 años, ya no recordaba al tío extraño que había jugado con ella cuando era pequeña. Tal vez él era solo recuerdo incómodo de vida que ellas habían dejado atrás, y su aparición solo traería dolor no deseado. Finalmente, Alessandro tocó la puerta. Y cuando se abrió, fue Valentina quien apareció, ya no la niña pequeña de 3 años, sino niña de casi 8 con piernas largas y cabello en cola de caballo y ese mismo conejo de peluche gris, ahora increíblemente raído y remendado múltiples veces, colgando de su mano izquierda. Por momento, Valentina lo estudió con confusión de niño, confrontando algo familiar, pero no inmediatamente identificable. Y Alessandro sintió su corazón rompiéndose pensando que ella no lo recordaba. Pero entonces sus ojos se ensancharon con reconocimiento y gritó, «¡Tío Alessandro!», con alegría que era pura y sin complicación, y se lanzó a sus brazos exactamente como había hecho cientos de veces 4 años atrás. Alessandro la agarró, sintiendo lágrimas que no había llorado en décadas corriendo por su rostro, mientras sostenía a esta niña que había cambiado curso completo de su vida, con preguntas simples sobre por qué estaba solo. Y luego Carmen estaba allí también, parada en el umbral de la puerta con expresión que era mezcla de shock, alegría, miedo, amor, todas las emociones complicadas de mujer confrontando hombre que había amado, pero que también había traído peligro a su vida antes de sacrificarse para garantizar su seguridad. «Viniste», dijo Carmen simplemente cuando emociones iniciales se calmaron lo suficiente para palabras, y Alessandro asintió. «Te prometí que no era adiós, sino hasta pronto. Siento que tomó 4 años cumplir esa promesa». Ellos hablaron durante horas ese día, sentados en la hamaca del jardín mientras Valentina jugaba cerca, construyendo castillos elaborados de arena que traía de la playa en cubeta pequeña, ocasionalmente corriendo a Alessandro para mostrarle algún descubrimiento particularmente interesante. Concha especialmente bonita, cangrejo pequeño que había encontrado, dibujo que había hecho, mostrando 3 personas en casa azul junto al mar. Carmen le contó sobre últimos 4 años. Cómo había sido difícil al principio ajustarse a vida en pueblo pequeño, después de Ciudad de México.
Cómo Valentina había llorado por Alessandro durante meses, preguntando cuándo volvería. Cómo eventualmente habían construido vida nueva con Carmen, trabajando en pequeño hotel boutique, administrando operaciones diarias, y Valentina asistiendo a escuela local, donde era estudiante excelente, particularmente en arte. Cómo habían encontrado paz en simplicidad, que nunca habían conocido antes. Alessandro compartió su experiencia en prisión, omitiendo partes más duras, pero siendo honesto sobre cómo había usado ese tiempo para reflexionar sobre vida que había vivido, decisiones que había tomado, persona que había sido versus persona que quería ser en futuro, que todavía era incierto, pero que esperaba pudiera incluir a ellas si estaban dispuestas a darle oportunidad. ¿Puedes realmente dejar atrás ese mundo?, preguntó Carmen, la pregunta que había estado en corazón de su separación 4 años atrás. ¿Puedes ser feliz siendo carpintero en pueblo pequeño después de ser don Alessandro Marchetti controlando imperio criminal? Alessandro consideró pregunta cuidadosamente porque merecía honestidad completa. No voy a mentirte y decir que será fácil. Hay partes de mí que están condicionadas por 30 años de vivir cierta manera, instintos que no desaparecen, simplemente porque cambiaste identidad y ubicación. Pero Carmen, cuando estaba en prisión, tuve mucho tiempo para pensar sobre qué significaba todo ese poder que construí, y la verdad es que nunca me hizo feliz, nunca llenó vacío que quedó cuando mi familia murió en Nápoles. Todo lo que hizo fue hacer ese vacío más profundo porque me aislé detrás de muros de violencia y miedo. Las únicas veces en últimos 30 años que sentí algo parecido a felicidad real fueron esos meses con ustedes, escuchando historias de Valentina sobre su día, cocinando cena contigo, siendo parte de algo que importaba de formas que territorios criminales y ganancias de narcotráfico nunca importaron. Carmen lo estudió por largo momento, evaluando sinceridad en sus palabras, buscando señales de manipulación o engaño que había aprendido a reconocer durante sus años sobreviviendo en Ciudad de México. Pero lo que vio en ojos de Alessandro era vulnerabilidad genuina, anhelo por conexión que trascendía cualquier agenda calculada. Gracias a todos por seguir esta historia. Si te estás disfrutando, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y no olvides dar like, suscribirse y compartir el video, porque tu apoyo es importante para mí para continuar creando historias que toquen el corazón. Que Dios te bendiga siempre.